Había una moda en el fútbol colombiano, Castel, ¿usted la recuerda? Patillas largas. No. Patillas de Vicente Fernández. Sí, señor, eso era Vicente Fernández. Había una moda y era contratar volantes, tapones, gorditos y pegadores. Y Frascuelli era así como lo era Carpeni. ¿Usted recuerda también a Carpeni? Sí. Claro, sí, Carpeni, claro, Santa Fe, Quindío. Volantes, tapones de esa característica. Sí, las patillas. Pegadores de marca. La Castel, ¿cuál es patilla? Pensando siempre comida, Castel, se le está pegando lo que tiene al lado. Ahí, a veces este programa no necesita humor. Sí, claro, las patillas, Javier. La patilla fue una moda, era una moda. Con bigotes largas. Y la pantaloneta de Triloval, Castel, cortica. Sí. Cortica, sí, señor. La cortica. Que era la cortica y de tela brillante, que era el Triloval. Satín, así como satín, como claro. De la pancarta. Sí. Que reemplazó a los suspensorios porque los prohibieron porque apretaba mucho los genitales. Ajá, y generaba inconvenientes médicos. Exactamente. Inconvenientes de salud. Sí. Kiko, ¿usted alguna vez utilizó suspensorios o no? Kiko Barrios, hola Kiko. Pena, Kiko. Hola Javier, ¿cómo está? Buenas tardes. Un saludo muy especial a todos, especialmente a usted, a Javier, al camión Javier. Estamos siguiendo al pie de la letra la receta del neurólogo. Hagan memoria, muchachos, para que no lo joda el Alzheimer. Por eso estamos hablando del Cúcuta Bucaramanga, que hoy regresa como clásico al fútbol colombiano. ¿Usted qué recuerda de esos clásicos? Oiga, Javier, la verdad que a mí yo estoy muy complacido nuevamente con ese clásico, porque esos son los verdaderos clásicos del fútbol colombiano. Es el de Bucaramanga Cúcuta, extraordinario. Yo me recuerdo un clásico donde nosotros perdíamos 3-1 primer tiempo, y le metimos una remontada a ese clásico, que creo que fue uno de los últimos clásicos. Jorge Ramoa, recuerdo que hizo 2 goles y yo hice 2 goles esa tarde y ganamos 4-3. Uno de los clásicos más espectaculares que se ha jugado fue ese en Cúcuta, en la ciudad de Cúcuta. ¿Ya recuerda más o menos el año? ¿En qué año fue? Sí. Eso fue en los años 90, exactamente el año 92, si no estoy mal, con Tucho Ortiz. Con Tucho. 92. Años 92 con Tucho Ortiz. Usted dirigió también Bucaramanga, ¿cierto? Sí. Sí, yo dirigí a Bucaramanga en la B, lo dirigí en 2 oportunidades. Fui asistente, lo dirigía en la A, también lo dirigí, y empecé mi carrera como técnico ahí en divisiones menores en el Atlético Bucaramanga también. Y dirigí el torneo de reserva que se hizo Javier en el año 2003. Sí. 2003. ¿Se acuerda que hicieron un torneo de reserva? Sí. Y viajábamos con el equipo profesional, y si el Bucaramanga iba a jugar con el Medellín, jugaba también Bucaramanga con el Medellín de reserva preliminar. Unos preliminares de lujo. Yo ya sabía quién venía. Yo dirigí ese equipo también. Sí, uno sabía en los preliminares de lujo quién venía asediando a los demás, a los del equipo titular. Uno decía, este pelado está para debutar, este ya está para jugar no reserva y no primer equipo. En el primer equipo, claro, sí. Que la gente se iba temprano al estadio, ¿cierto? Sí. Sí, totalmente. Había una ventaja que el que jugaba en la reserva podía jugar también en el equipo profesional, y así sucesivamente viajábamos juntos en avión. Yo recuerdo ese viaje que hacíamos de ahí de Bogotá a Ibagué, carajo, porque había que viajar en bus de Bogotá a Ibagué por tierra, pero hacíamos el trayecto Barranquilla-Bogotá, y el otro trayecto era en bus. Sí. Tanto el equipo profesional como el equipo de reserva, para ir a jugar contra el Tolima. Sí, puro expreso bolivariano les tocaba, sí. Éramos 14 equipos, Javier.
Sí, sí, Así claro. de sencillo. En los equipos del eje cafetero estaba Quindío, estaba el Pereira, estaba el Once Caldas, por supuesto, estaba el Deporte de Tolima, los dos equipos de la costa, Unión Junior, los dos equipos del norte y de los Santanderes, Cúcuta, Bucaramanga, los dos de Bogotá, Santa Fe Millonario, y me queda Nacional Medellín, ahí están los 14 equipos. Ujú. Buena memoria. Kiko, a propósito, apelando a esa memoria, usted ya nos contaba de esa remontada fabulosa, pero ¿alguna anécdota de los clásicos que recuerde en esos duelos entre Cúcuta y Bucaramanga, algo particular que le haya marcado la historia? Con Cúcuta y Bucaramanga, algo así, pero sí tengo algo que me contó Américo Montanini, que en paz descanse. El Cúcuta tenía un central, hombre, de madre alto, grandote, me echaba la historia Américo. Bautista. Ay, ¿cómo se llama? ¿Sería Bautista o sería Cleto Castillo? Cleto. Ajá. Sí. Cleto Castillo. Cleto Castillo. Sí. Cleto Castillo. Entonces me decía Américo me decía qué dura era ese Cleto, y yo lo enganchaba por la izquierda y por la derecha, pero para pasarlo entonces él me metía el brazo y me tumbaba en unas de esas tantas que yo intenté con Cleto. Él se cayó y él quedó arrodillado. Cuando me quedó arrodillado quedamos parejitos, Kiko, a la misma altura. Como Américo era peticito. Ahí aproveché y le metí un gancho de derecha. Me dijo América, entonces, ¿y qué pasó, América? No, terminó el partido. Gracias a Dios terminó el partido ahí. Entonces Cleto me decía, te espero allá en el parque. Tú sabes que en esa época uno no podía viajar después del partido, Sí. si no era hasta el día siguiente. Uno se iba para el hotel después del partido y llegaba al hotel a cenar y a dormir. Entonces, que fue hasta lo llamó por teléfono, pero al teléfono del hotel. Lo llamó. Sí. Le dijo, Américo, aquí está, aquí te estoy esperando, vamos a encontrarnos ahí en el parque. Le dijo que Américo me dio una risa que él dijo, no, si yo me le enfrento a Cleto, me mata Cleto. Imagínate, Cleto Castillo. Cleto era no. Era durísimo, Cleto era un provocador altísimo, profesional. Era altísimo, pero mire cómo es la vida, Kiko. Cleto era uno en la cancha era un león sin control. Y fuera de la cancha era un personaje maravilloso. Es que era una madre afuera de la cancha. Eso era una cosa espectacular. Por ejemplo, en la cancha, una de las anécdotas que cuentan, jugaba él con Cúcuta Deportivo y jugaba Perfecto Rodríguez con Atlético Bucaramanga. Y él necesitaba desequilibrar a Perfecto, que era el goleador, era uno de los goleadores. Y él entró a la cancha mascando chicle y Perfecto era un hombre de secador en el pelo, que eso no era normal en esa época, ¿cierto? De secador, el pelo, si había que teñirse el pelo, él lo teñía del color que necesitara, de acuerdo a la expectativa. Él quisiera. Exactamente. y llegaba ahí antes del partido, estaban ahí formados ya para hacer el saque y se sacaba el chicle y se lo pegaba en el pelo. Y empieza el partido Perfecto siguiendo a Cleto por todos lados. Lo sacó del partido. Y Cleto... Lo sacó del partido. Esto es contado por el profesor Rodrigo Fonnegra, porque Cleto iba a la oficina de Rodrigo Fonnegra, el ex técnico de Independiente Medellín y de Quindío, allá en la ciudad de Medellín, y allá se armaba una ronda de anécdotas impresionante. Rodrigo Fonnegra decía que Cleto era tan ingenioso. Los aviones llegaban de Cúcuta al aeropuerto Olaya Herrera en la ciudad de Medellín. Los que jugaban en el Cúcuta eran los contrabandistas número 1 del país. Allá no había otro contrabandista que el jugador de fútbol, porque así ajustaban el sueldo. Claro, llevaban licuadoras, llevaban enlatados, llevaban vinos. Exactamente. Le pregunta el señor de la aduana ahí en Medellín, al que controlaba el vuelo que llegaba de Cúcuta, le pregunta que si traía licores, y dijo, no traigo licores. Y dice, muéstreme a ver, y le abre el maletín y llevaba 5 botellas de vino. Y el señor destapa. ¿Usted está seguro que esto no es vino? Yo, no señor, es agua.
y destapó una botella de vino, la probó y dijo, esto es vino, y se arrodilló Cleto, milagro, se convirtió en vino, Jesús, ese era el personaje, ese era Cleto Castillo, un personaje genial. Sí. Esas campeonas. No, esas épocas eran realmente maravillosas. Fue justamente en Cúcuta, sí. claro, fue justamente en Cúcuta, en un que eso lo comentaba mucho con José Peckerman. Allá había como un hotel que era como una especie de monasterio, y los equipos visitantes llegaban allá. Debutaban Peckerman, Ferreira y el otro, no me acuerdo cuál era el otro, creo que era Meca, Peckerman, Meca y Ferreira. Adolfo Froilán Meca era un centro delantero, Ferreira un extremo derecho y Peckerman, llegaron juntos, era volante. Estamos hablando del año 1977, algo así. Debutaban en Cúcuta y por la noche Roberto Fonnegra, el hermano de Rodrigo, era el kinesiólogo. Ellos tomaban el pelo para que vean cómo eran las concentraciones, y Roberto, que era gordo y grande, se montaba una sábana encima, agarraba un plato de esos metálicos, le echaba algodón y sal y alcohol, y entonces la llama que eso produce hace ver al personaje que tiene la cara destapada, lo hace ver pálido, como si fuera un muerto. Y Roberto hace eso, toca la puerta de Peckerman y Peckerman salió corriendo. Esas eran las pilatunas de las concentraciones. Cuando había buena comunicación con Peckerman, antes de que Juanito se tirara absolutamente todas las relaciones. Toda la película. Exactamente. Comentábamos eso con José, lo comentamos una vez en Montevideo, en una escala larga de la selección Colombia, pero era muy divertido, el fútbol tenía todas estas cosas. Yo no sé, Kiko, si hoy esas cosas se dan también en las concentraciones o que otro tipo de mundo están viviendo estos muchachos. Bueno, yo creo que son diferentes épocas, definitivamente, Javier. La verdad que el fútbol yo creo que es el mismo, ¿no? Yo pienso que el fútbol, pero hoy en día hay muchas más facilidades. Ahí está Javier Castel, que lo pueda decir, en todos los ámbitos. Yo pienso que hoy en día el fútbol es un negocio, definitivamente extraordinario lo que está pasando, y la plata que se gana hoy en día, caramba, es única. Yo tengo una anécdota que, Javier, yo creo que tú hiciste esa pretemporada en Puerto Velero. En Puerto Velero. ¿Te acuerdas la que le hice a Carlos Babington? Ajá. Con la iguana. ¿Con una iguana? Sí. Cuente. Con Esa la zona iguana, de Puerto Velero, sí, con una iguana. era como nosotros en Puerto Velero hay mucha iguana. Yo por allá por Valledupar, con esto de pelado y eso, yo cogía iguana y eso, y bueno, le sacábamos dólares. Y resulta que yo llego y cojo una iguana, pero yo estoy en el cuarto con Carlos, recuerdo yo, con Carlos, y estoy con quien. Siempre nos reuníamos ahí, se iba al Patón Bausa, llegaban ahí los muchachos, llegaba Javier, llegaba Min Bolívar, y yo lo que hice, cogí la iguana y cómo le aparece la puse en toda la almohada, o sea, tapé la iguana con la almohada de Lo más suaves. Entonces, sí, nos salimos un poquito afuera, porque acabábamos de cenar y eso, y Carlos cuando movió y vio eso, ese hombre fue a pegar un pique de eso que nunca lo había dado. No, hombre, ese hombre no. Y después me agarró a mí, no me hables más, no, que me quería matar, que no tuviera una pistola te tiraba, que no sé qué. No, hombre, ese hombre, qué susto ese. Pero se puso rojo
rojo, y nosotros cagados de la risa con la vaina esa del a Carlos Babington, no, ese viejito, ese ¿Qué día, tertulia está tan me dijo, buena? no me hables más, no me hables. Kiko, le di una Biblia. Kiko, un placer. No sea Kiko, así, un placer, Fabio. de verdad que hacer esta pausa en este mundo informativo tan agitado y que ha perdido contenido, ese contenido emocional que refleja amistad, refleja una sana picardía, porque eso es una sana picardía. Javier, tener yo ese espacio es una quiero maravilla. dejar un dato. Sí, Yo quiero dejar un dato sí. también. El dato que les quiero dar, acuérdense, yo tengo 57 goles de cabeza en el fútbol colombiano. Sí, señor. Gran Y cabeceador, no Kiko, creo gran que cabeceador. no ha habido nadie en el fútbol colombiano que se me acerque, porque lo he hablado con Eduardo Emilio Vilarete y me dijo Eduardo Vilarete, no, yo por allá hacer tantos goles, 57 goles, es bravo y de cabeza. Uf. Yo tengo ese dato. Claro, yo tengo 59 porque tengo 2 en la B con Bucaramanga. Yo tengo 59 goles anotados de cabeza en el fútbol colombiano. No le falta. Creo que no hay un jugador en Colombia que haya hecho más goles que yo. Cifra Y récord. tengo 2 que son de la B, no los temo porque son de la B, pero tengo Claro. 57 goles en el fútbol profesional. Y no colombiano. ensayó cobrar un penalti con la cabeza para agrandar la historia. Kiko cabeceaba muy bien. Nunca cobré Cabeceaba un muy bien. penal y el único que cobré se lo cobré a Oscar Córdoba en Bogotá y lo tiré para el palo de mano. Sí. Kiko, muy importante tener esta pausa, como ya hemos dicho, para relajarnos un poco, voltear la página y mirar todo eso que hacía parte de el fútbol de ayer, donde los jugadores de fútbol vivían una era distinta. Hoy en día el agite lo acelera. Total. Definitivamente el celular. El celular no deja pensar en pilaturas, Total. el celular. Ya no haga más pilatunas, Un Kiko. abrazo, Javier, Kiko. tengo el 11 del Bucaramanga con el Un Kiko. abrazo. Hoy hay muchas distracciones, así es, muchas distracciones. Un abrazo, Dios los bendiga, Dios los guarde a todos. Chao, gracias. Chao, Gracias, Kiko. Kiko. Un abrazo Bendiciones. inmenso para Kiko Barrios. Vea usted Bueno. qué historias tan buenas con Kiko. ¿Cuál era el equipo de Kiko, Jota? Mire, jugaba Agustín Granados, era el arquero, el Kaiser Víctor Espinosa era uno de los centrales, Oh, zaguerazo. jugaba Javier Cervantes, que le decían Culebra, Sí. Robert Claro. Villamizar, Freddy Claro, Torres, atacante. Pablo Zuleta, el Kiko jugaba con Jorge Villar, el enganche era Jorge Ernesto Ramoa, que le decían el Coco Ramoa, Eugenio Uribe y Darío Castillo, eran los 11 del Bucaramanga. Bueno, ahí tienen.